Ahora, compañeros, invitamos a compañero Humberto Vargas Carbonell, secretario general del Partido Vanguardia Popular. Ya estamos aquí, hemos recibido saludos de todos los compañeros, pero yo quiero una vez más saludarles y agradecerles su presencia. Esta es una fecha de compromiso con la revolución costarricense y de compromiso con la verdad, porque todo esto ha sido, como toda la historia de las últimas décadas de este país, han sido absolutamente falsificadas. Incluso el crimen del Codo del Diablo hicieron un gran esfuerzo por falsificarlo como un encuentro militar con un grupo de comunistas, se dijo. Pero cuando llegaron a recoger los cadáveres, resulta que uno de ellos se les olvidó quitarles las esposas, porque todos fueron asesinados esposados, y así se pudo descubrir la verdadera naturaleza de este hecho. Pero yo no quisiera ni siquiera volver a repetir los nombres de los ejecutores materiales del crimen. Que es también una suerte de falsificación, porque mencionar a Zúñiga, Girón y sus cómplices y hacerlos responsables convierte este acontecimiento tan grave en la historia de este país en un acto de delincuencia común. Es decir, a unos cuantos bandidos se les ocurrió asesinar a un grupo de compañeros, y este no fue un delito común, ya lo han dicho los compañeros, fue un delito político, un crimen político ejecutado por unos criminales bajo las órdenes de otros criminales. A lo largo de muchas décadas, aquí se puso el acento en quienes lo habían matado, y a un personaje de ínfima categoría en el conjunto de los que dirigían el país después de la huelga de la guerra civil, se le atribuyó haber dado la orden, y todos nosotros, incluyendo por supuesto a quien habla, durante mucho tiempo inculpamos a Gonzalo Facio de ser el autor intelectual de este crimen. No les voy a relatar el acontecimiento, pero recuerdo, este mismo señor fue mi profesor de Derecho Administrativo en la universidad, y alguna vez tuve un encuentro muy duro con él en una clase, y me tomé la libertad de mentarle la madre. Si lo tuviera ahora al frente, le pediría disculpas. Un segundón que ni siquiera había participado en la guerra civil, porque entonces se paseaba por las calles de México como hombre sándwich,
un cartel por delante y otro por detrás, pidiendo que se luchara por la democracia en Costa Rica. Lo hicieron el autor intelectual. El autor intelectual de este crimen es la Junta de Gobierno presidida por José Figueres Ferrer. Y este no es el único crimen. Pero ¿por qué ellos y por qué en Limón especialmente? Hay una razón muy importante. La primera, en aquella época, los comunistas éramos la primera fuerza política, sindical y electoral de la provincia de Limón. Tal vez algunos compañeros no lo saben, pero para entonces Limón elegía solo un diputado. Y el gobierno de Calderón llevaba su candidato. Y la oposición burguesa llevaba su candidato y el partido Vanguardia Popular llevaba su candidato. Y en esas elecciones ganó Federico Picado Sáenz Obrero Zapatero, candidato del partido Vanguardia Popular. Pero además hay otro elemento muy importante. Estos compañeros fueron dirigentes por la huelga que encabezó Carlos Luis Fallas en el año 1934. Entonces Tobías trabajaba en los talleres de la compañía bananera, Federico estaba en Limón y Lucio Ibarra no era trabajador de la compañía, pero él dirigió la huelga de los pequeños productores de banano que entregaban su producto a la compañía bananera. Era el dirigente de los productores independientes en la compañía. Y entonces, a mí me parece que si 2 más 2 son 4, también se puede decir que junto a la Junta de Gobierno más la United Fruit Company cometieron ese crimen. Porque aquí hay un esfuerzo muy grande por falsificar la historia de este país. Y sobre todo la historia de los comunistas. Y cuando no pueden falsificar exactamente, borran la presencia histórica de los comunistas. Vean ustedes qué cosas, y para hablar de uno de los casos extremos, a Carmen Lira, que encabezó la quema del periódico La Información, que era el periódico de la dictadura de los Tinoco y que fue una gran obra de los educadores costarricenses, que después ingresó al Partido de los Comunistas y fue una de las principales dirigentes del comunismo en este país, una gran educadora en las ideas revolucionarias. Cuando ella fue al exilio después de 1948, muy gravemente enferma, y cuando estaba ya en una situación que creo que los médicos llaman terminal, es decir, estaba viviendo los últimos momentos de su extraordinaria vida, tenía nada más que un anhelo y un deseo: venir a morir en la tierra donde había nacido y había luchado.
y la Junta de Gobierno presidida por José Figueres le impidió realizar ese deseo que me parece que cualquier hombre o mujer decentes en la vida puede tener. Su último aliento en la tierra en que nació, que recorrió, en la que luchó y la que expresó en todas sus obras literarias. Cuentan la historia de que para impedirle ingresar a Costa Rica José Figueres Ferrer utilizó el lenguaje más soez, el lenguaje de cualquier pachuco, para referirse a Carmen Lira. Y hoy están los billetes, su efigie en los billetes, y ahí en eso que llaman la galería de los distinguidos, de los beneméritos, está su retrato. Y está el retrato de Carlos Luis Fallas. Como ningún comunista, permítame, y si me alargo un poquito ustedes me perdonan, porque de por sí ya tengo 80 años y a lo mejor esta es mis horas postreras, ¿verdad? Yo lo que digo es, quiero decirles que entre otra monstruosidad, cuando triunfó Figueres en la guerra civil, a quien llaman el fundador de la nueva democracia, se establecieron tribunales especiales que tenían una característica. Los tribunales especiales establecieron lo que los juristas llaman la reversión de la prueba. Es decir, no era necesario probarles que habían robado, sino que tenían que probar que no habían robado. Bueno, eso es una monstruosidad medieval. Bueno, pero a ningún comunista pudieron probarle que habían robado nada. Y entonces, para mantener a Carlos Luis Fallas en la cárcel, lo acusaron de robo de gallinas. Pero en aquel momento el robo de gallinas era un delito muy grave. En un país agrícola, atentar contra la propiedad de los agricultores era un delito especialmente grave que se llamaba merodeo. Bueno, Calufa fue condenado por merodeo. Y ahora cualquier basura se llena la boca hablando de Carlos Luis, de su obra. Y así yo podría hablarles a ustedes de muchas de las injusticias. Adolfo Graña en la cárcel. Adolfo Graña fue regidor en la municipalidad de San José allá por el año 32, pero después lo expulsaron del país y hizo la guerra española, la guerra civil española. Y pudo salir a Francia y en Francia se sumó a las guerrillas antinazis de Francia con el Partido Comunista de Francia, y después de tantos años de no ver a sus hijos ni a su esposa, regresó a Costa Rica y terminó la guerra civil, y Graña terminó en la cárcel. Hay un trabajo de Calufa que pueden leer todos, muy interesante, una pequeña biografía de Adolfo Graña.
En fin, esto es, en aquel año, la Junta de Gobierno emitió el decreto 105. Emitió el decreto 105 que disolvió los sindicatos y estableció una pena de 10 años de cárcel para los militantes de Vanguardia Popular, donde el delito consistía en ser miembro de este partido. Cualquier otra razón se le sumaba a este delito principal, que era ser miembro del Partido Comunista. Yo quisiera recordar que en una ocasión la policía llegó a una reunión. En esa reunión estaba Arnoldo Ferrer y otros compañeros. Pero uno de ellos que estaba ahí dijo: yo no tengo obligaciones familiares, ni soy imprescindible en el partido. Yo voy a decir que todos esos papeles que hay aquí son míos, y el único comunista soy yo. Y así fue, y Mario fue condenado. Mario Sáenz Zumbado, obrero de la madera. Y así fue a la cárcel Floriberto Cortés, que estuvo en San Lucas mucho tiempo. Y así el partido nuestro tuvo que pasarse 27 años en la ilegalidad. Y Analía recuerda, cada rato íbamos a dar a la cárcel los compañeros de la juventud. Pero yo vivo no sé cómo decirlo, realmente agradecido, emocionado de recordar los compañeros que hicieron posible que pudiéramos pasar toda esta época de la represión. Yo los invitaría a ustedes a que vean los periódicos del partido de aquella época. Para que vean qué extraordinarias tareas de lucha de masas cumplía este partido durante este periodo de la represión. Huelgas, enormes huelgas, y nosotros tenemos una tendencia a recordar a los que perdieron la vida en estas luchas, pero yo creo que hay que recordar también a los que no perdieron la vida, a los que lucharon, a los que dirigieron. Y esta es una tarea pendiente, es una tarea pendiente que debemos colocar en un lugar especialísimo de los déficits que el partido tiene con la población costarricense, porque recordamos a los que se murieron. Yo les puedo leer aquí una larga lista en las luchas campesinas y esto, pero hay compañeros que no murieron. Ahí está el nombre de Gonzalo Sierra Cantillo. Gonzalo Sierra era un obrero panadero que se convirtió en dirigente de los campesinos. No está el nombre de Rodrigo Ureña. Rodrigo Ureña Quiroz, que son compañeros que se jugaron la vida
No hace mucho fui a la zona del Golfo y me decían los compañeros, ¿se acuerda, Humberto, cuando esto era nada más que policías y culebras? Pero el principal dirigente de eso fue de la lucha campesina. Ahí estuvimos muchos de nosotros, pero el principal dirigente fue Rodrigo Ureña Quiroz, que además fue el abogado que acusó y logró que se condenara a Luis Morice. Y en fin, todo yo podría contar. Quiero nada más que llamar la atención de ustedes para que todos, no todos tenemos el deber de mirar hacia adelante. Para mirar hacia adelante con buenos ojos hay que ver también atrás y ser parte de esa historia. Una historia borrada donde con dificultades publicábamos periódicos. Recuerdo yo cuando hacíamos los periódicos del partido en un mimeógrafo, se llamaban, ¿verdad? El más elemental de todos. Y a ese se le ponía la tinta, tenía un tambor lleno de huequitos. Entonces por ahí se le ponía la tinta, se ponía un... ¿cómo es que se llamaba eso? Ya está. Un stencil. Y hacíamos el periódico. Durante mucho tiempo lo hacíamos chiquillos, era una forma de burlar a la policía. Lo hacíamos chiquillos. Yo me acuerdo que llegaba a mi casa yo después de hacer el periódico y mi mamá me decía, va directo al baño, porque como no podíamos sacar la basura, entonces lo hacíamos en un cuarto que se ve llenado de pulgas, porque no podíamos sacar la basura. Sacar la basura era denunciarse. Después publicamos adelante, un adelante pequeño durante algún tiempo. Yo fui, que era un chiquillo, imagínense cómo eran las cosas, pero yo era el director de adelante. Allá los primeros años de la década de los 50. Después nos cerraron adelante en el año 1962. Llegó la policía. Ustedes no se pueden imaginar el despliegue que hubo en la imprenta para cerrar adelante, en momentos en que se producía eso que llaman la crisis del Caribe. Pero la semana siguiente que nos cerraron adelante, sacamos un pequeño periódico en stencil que le pusimos el nombre Yunque. Y después comenzamos a publicar Libertad. Salvo en estos tiempos, yo debo decir que en las horas más difíciles, este partido tuvo siempre un periódico. Y el periódico se repartía clandestinamente. Ya que estoy contando historias, les voy a decir que yo me siento muy orgulloso de que la primera persona que se paró en la esquina del Mercado Central a vender el periódico como un periódico abierto y vocearlo y tal, fue mi esposa, Pilar. Con una compañera que ya es muy anciana, Felipe Mena. Bueno, y ahí este acto que parece muy sencillo fue abriendo camino a esa lucha por abrirse y ganar libertades. Durante esos años
nunca ningún periódico ni emisora nos quiso publicar nada, ni en campo pagado. Les cuento una anécdota. En una ocasión llevé yo un material, me lo recibieron, lo pagué, y entonces Guido Fernández era el el director de La Nación, y era un conocido mío porque habíamos coincidido en el Liceo de Costa Rica. Cuando de pronto me llaman, me buscan para que vaya a La Nación, me dice Guido: Humberto, perdone, pero fue un gran error, esto no lo podemos publicar, le vamos a devolver el dinero. Ese era ningún periódico. Pero en la hora amarga de la división del partido, del cual yo quiero decirles algunas cosas ahora, La Nación, desde finales de octubre del 83 a enero del 84, no dejó de publicar ataques contra nosotros, es decir, contra nosotros los comunistas. Yo ahora que estoy preparando material porque quiero escribir esta historia, no quiero morirme, ojalá que no me caiga pronto la pelona sin haber dejado el testimonio claro de esto. Tengo 100 páginas de recortes de La Nación, 100 páginas de recortes de La Nación, tanto que casi yo creo que se podría afirmar que nunca ese periódico tanto tiempo una noticia como la división de nuestro partido. Y por supuesto que a los que dividieron el partido eran los santos y nosotros los demonios. Al final de cuentas, yo terminé siendo el representante de la Unión Soviética. Por cierto que me divirtió mucho cuando oí un editorial que decía: y la mejor prueba de esto es que él habla ruso. ¿Verdad? Pero los otros eran auténticos costarricenses. Habían comunistas costarricenses y comunistas representantes de la Unión Soviética. A veces también yo fui un agente de Piñero. Piñero era el compañero que en el Partido Comunista Cubano es conocido como Barba Roja, dirigía el Departamento de Américas y efectivamente era el que estaba metido en todas las cosas de las guerrillas. Y yo tenía mala fama. Les cuento porque los primeros que entramos después del triunfo del Frente Sandinista a las oficinas de seguridad del somocismo fue el grupo de Vanguardia Popular, y descubrimos cosas muy interesantes, pero lo que me interesa a mí ahora en este momento es que les cuento que yo tenía la primera tarjeta de 1956 y estaba calificado como traficante de armas. Yo no era el único, estoy contando cosas y descubrimos cosas muy muy interesantes ahí que alguna vez habrá que contar. Solo se sacó un documento que era las delaciones de Fonseca, ¿cómo se llamaban? El hermano de Amador, de Fonseca. Sí, el hermano que después actuó aquí en Costa Rica como dirigente trotskista durante mucho tiempo, y cuando cayó preso del somocismo
¿cómo es que dice que el pueblo cantó sin guitarra, verdad? Y el canto ese nosotros nos lo trajimos y lo circulamos aquí. A mí me encantaría ver si alguien tiene una copia o recuperarlo. Bueno, estas condiciones, en momentos de auge del movimiento de masas y de un sentimiento internacionalista extraordinariamente desarrollado por este pueblo, en solidaridad con el Frente Sandinista de Liberación, es decir, el Frente Sandinista, la lucha del Frente Sandinista despertó en este país algo que es muy difícil de despertar en un pueblo: los sentimientos internacionalistas más profundos, no solo los que fueron a pelear allá, y los que dejaron su vida, y los que están en silla de ruedas por haber ido a luchar a Nicaragua, de los cuales nadie se acuerda ahora. Excepto aquí en el Parque Central de San José. Había un meeting todos los días a las 5 con centenares de personas y se entregó de todo. Nosotros en el partido, entre otras cosas, nos quedaron material quirúrgico, que llegó el momento en que no hallábamos hacer, la gente sacaba médicos, enfermeras y tal, material quirúrgico para mandarlo al campo de batalla. Nos quedaron muchas otras cosas que después tuvieron una historia muy triste. Bueno, en ese momento se produce la división del partido. Si no se aburren, yo les voy a contar un poquito de qué fue lo que ocurrió. En nuestro partido había muchos problemas. Incluyendo problemas de corrupción. Y había compañeros, además, que esto no fuera lo principal, que hacían una oposición al movimiento de masas. En una ocasión presenté yo un material al Comité Central. Mientras estaba leyendo, entonces Manuel Mora dijo: eso huele a sangre. Porque nosotros planteábamos un sector importante, la mayoría del Comité Central. Estábamos llamando lo que, para simplificar, llamamos la necesidad de organizar una ofensiva de las masas. Los que vean los periódicos de entonces verán que era un momento de gran movilización, ¿verdad? Ustedes, los más viejos, recordarán que hubo un momento aquí que por el alza de las tarifas eléctricas, la ciudad de San José fue sitiada por barricadas. Y yo puedo decir hoy que nosotros organizamos 3 barricadas. El partido organizó 3 barricadas. El resto, hasta alcanzar 15 o 17, no recuerdo, que lograron sitiar las principales vías de acceso a la capital, fueron obra de las masas, de la espontaneidad de las masas. Fue una época en que era posible paralizar toda la producción bananera de este país. En una de las huelgas en el Pacífico se paralizó todo el Atlántico en solidaridad con los compañeros del Pacífico.
Y en el fondo lo que había en ese momento era una gran oposición a esto. En nombre de lo que se dio a llamar el comunismo a la tica. Yo quiero decir que el comunismo a la tica no era una originalidad. Es decir, yo soy un convencido que la lucha por el socialismo y el periodo de transición o es absolutamente original o no es. No hay moldes que copiar. Hay principios que seguir, pero no moldes que copiar. Pero el comunismo a la tica no era una originalidad. Pensar que al socialismo se llega por la vía del perfeccionamiento de la democracia burguesa no es una originalidad, es un engaño y una